Buenos días. Ahora quisiera yo hablarles de un tema que nos toca directamente a muchos de nosotros, y es el cambio que han estado sufriendo las universidades en cuanto a concepto y en cuanto a estructura en los últimos años. Pienso que se trata de un cambio muy importante porque significa el modo como la gente percibe las universidades y lo que espera de ellas. Pues hasta hace unas décadas los maestros universitarios eran realmente líderes del cambio social, de las condiciones sociales y de la forma como la sociedad y la cultura se movían. La gente les decía intelectuales y se dejaban guiar por las cosas que decían o por los consejos que daban acerca de cómo tendría que ser una sociedad que valiera la pena vivir. Bueno, el concepto de intelectual se fue degradando, fue perdiendo prestigio, se fue haciendo casi un tabú, casi un insulto. Mucha gente utiliza la palabra intelectual para insultar y para decir, él es demasiado intelectual, o es que se la pasan en la pura intelectualidad. Entonces, ha pasado a ser un concepto degradante en lugar de ser el concepto que calificaba a las personas que conocían o que sabían o que usaban la razón para poder dirimir y criticar sobre los asuntos sociales. Bueno, el prestigio del intelectual como tal se ha venido abajo y ha sido sustituido por otro muy diferente, que podríamos decir nosotros que es el de trabajador universitario. Lo digo así y no porque esté mal que nadie sea trabajador, es simplemente que la manera como se concibe un trabajo es la manera como es tratado. Actualmente muchos profesores piensan en su trabajo como chamba, lo que significa cumplir con lo que tengo que cumplir y se acabó. Lo cual significa también que la creatividad está fuera de moda o que la creatividad simplemente ya no deja dividendos. Muchos profesores incluso han dejado de escribir libros, de dedicarse a sus proyectos personales, de hacer cosas que realmente les interesan o les apasionan y se han dedicado a buscar, más bien buscar, cómo conseguir los puntos que les permitan obtener un mejor ingreso. Estos puntos están controlados por programas que vienen directamente diseñados por CONACYT o por la SEP o por el gobierno federal para que los maestros tengan que hacer ciertas cosas y no otras. Por ejemplo, se premia mucho el participar en revistas indexadas y no se premia mucho el participar en libros colaborativos. Se considera que hacer un libro colaborativo es cualquier cosa. En cambio, participar en una revista indexada significa pasar por el juicio de expertos. El problema con las revistas indexadas es que nadie las lee. Nadie lee esas revistas. Si acaso los investigadores especializados que están interesados realmente en ese tema, solamente ellos. Con lo cual, el conocimiento que produce el profesor no pasa de sus mismos colegas. No pasa a la sociedad y la gente no conoce lo que los profesores están haciendo. Los profesores entonces con esto están matando su creatividad, están matando su influencia social, están dedicados solamente a hacer la chamba que les da puntos para poder conseguir dinero. Esto ha convertido a los profesores universitarios en burócratas, en obreros. Los ha metido en una dinámica de trabajo enajenado. Muchos ni siquiera se dan cuenta, muchos consideran que es normal que el prestigio se obtiene entre los especialistas y no entre la sociedad a la que se deben. Pienso que es momento de reflexionar un poco y quizá de revalorar el sentido que tenía originalmente el concepto de intelectual y el concepto de dejarse dirigir por la gente que se ha preparado, que conoce, que critica, que tiene un entrenamiento racional y moral. Las preocupaciones pues, del profesorado lo han llevado a una carrera que no tiene mucho sentido, por obtener más dinero, por obtener más puntos, y los ha metido además en una dinámica de estrés muy fuerte, porque el control se ha disparado. Los organismos de control de los profesores justamente
se han dado cuenta de que en la medida en que más los restringen, más los profesores se esfuerzan en cumplir con esos requerimientos que ellos les piden. Con lo cual, el sistema de control se vuelve perfecto. Los profesores se dedican solamente a lo que CONACYT quiere, solamente a lo que la SEP quiere. Entonces, el problema es que la dirección de la universidad pública está totalmente controlada por las políticas del Estado. Y esto significa que no hay crítica, significa que no hay oposición intelectual desde las universidades y significa que el control está incluyendo, por ejemplo, los contenidos. Esto que llaman cultura de la evaluación y que es más que nada un sistema de control y de direccionamiento del desarrollo social y el desarrollo de los conocimientos, nos está llevando a un punto en el que las universidades son, ¿cómo decir?, autosuficientes, quiero decir, intelectualmente no se alimentan de otras, no se alimentan de otros, se separan de la vida social, no miran las cosas que están pasando o las miran de reojo o no critican. Una declaratoria preocupante, por ejemplo, es una reciente de un funcionario público que dijo que México iba a ser un país bilingüe en los próximos años, lo cual quería decir que los cursos en las universidades y en las preparatorias se iban a dar en inglés. Una parte de los cursos con los que vamos a preparar a nuestros muchachos se van a dar en inglés. Y las universidades sienten que si no cumplen con un requerimiento, por ejemplo, como este, van a recibir menos recursos. Esto es control. Esto es, si no pone los contenidos que yo quiero, no te doy recursos. Y esto es, entonces, un atentado contra la evolución normal de la sociedad. Imponer, por ejemplo, imponer una lengua de aprendizaje y de conocimiento, es poner a una sociedad y su cultura en entredicho. Es poner a una sociedad y su cultura entre la espada y la pared y dejarla desenraizada. Si nos van a someter pues a una nueva condición lingüística en la que vamos a tener dos lenguas oficiales o que la lengua oficial va a ser el inglés y el español va a tender a ser proscrita, pues estaremos en la situación colonial en la que estuvo, por ejemplo, Cataluña en la época de Franco. Yo lo que creo es que hay razones por las cuales deberíamos pensar hasta dónde estamos participando nosotros en esta cultura del control y de la restricción y hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar en aras de tener dinero, de tener puntos, de tener seguridad económica y vivir del presupuesto, nuestra propia identidad, lo que nosotros somos, lo que queremos ser, nuestra propia creatividad y nuestra libertad. Muchas gracias.